Bueno, vamos a comenzar. Amén. Bueno, gracias Padre por esta oportunidad que nos das de estar de nuevo en tu casa para poder aprender de tu palabra, de poder, Señor, escudriñar tus escrituras. Gracias porque eres fiel a nuestras vidas, porque no nos dejas, no nos desamparas, sino que al contrario, Señor, tu amor y tu misericordia está con nosotros. Padre, a esta hora queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente para lo que tú quieras hablar a nuestras vidas. Señor, queremos pedirte por las peticiones que hay en medio de tu pueblo, por la vida, la salud de nuestros hermanos Jesús Gómez, Levi Cepeda, Marina de Aguilar, Leslie Ramírez, Omar Baires, Rocío de García. Señor, por la vida, por su alma y por la salud también de Edgar Donado, por las peticiones especiales, Señor, de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Jackie de Donado, Guadalupe de Rodas, como también por la petición especial de nuestra hermana Mari de Rodríguez, Señor, Señor, que sea conforme a tu voluntad, que seas tú el que obres. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, así te pedimos por cada uno de los niños, de los jóvenes, de Misión Cristiana Judá, por la vida de Víctor Eduardo, de Esther María. Señor, gracias, gracias. Y también agradecerte por la vida de Mónica Rodríguez, Señor, de Villamonte. Señor, gracias porque le permites cumplir un año más de vida, porque hasta aquí la has guardado, porque hasta aquí la has protegido, porque, Señor, su vida es una bendición para nosotros. Estamos agradecidos como familia, Señor, que a mi hermana tú le permitas cumplir un año más de vida. Te pido por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, por el pastor Don y su congregación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Este día vamos a tratar, con la ayuda del Señor, de terminar el libro de Samuel, si el Señor lo permite. Pero vamos a ver rápidamente el capítulo 25, que no lo vimos porque recuerde que cuando Saúl persigue a David y después David perdona la vida de Saúl, mire cómo son las cosas, lo vimos en los capítulos 24 y 26 y quise extenderme un poco por el hecho de qué importante, ¿cómo se llama? Vemos la enseñanza en el caso de David, que respetando al ungido, ¿verdad? Y entonces, a pesar de lo que le hizo, él no se levantó, huyó. Y ahí está la enseñanza. Amén. Pero el capítulo 25 nos habla de dos sucesos. Uno es de la muerte de Samuel, porque dice en el 25:1, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Entonces, Saúl murió y el duelo de todo Israel demuestra el gran amor y el aprecio que le tenían. No había otro gran profeta en Israel hasta cuando aparece Elías, ¿verdad? Por la situación en donde había estado, donde había llegado a estar Samuel. Recuerde que Samuel fue juez, profeta y sacerdote. Entonces, Samuel fue el que dio el inicio, el que fundó, el que el Señor utilizó para establecer la monarquía, y había ungido al rey más grande de la historia de Israel, pero no lo vio reinar, no vio para ese momento. Mire qué bendición, porque él unge a Saúl y después unge a David. Entonces, vemos allí esta situación, ¿verdad? De ahí del versículo 2 en adelante, vemos la historia de David y
Abigail. Y esta dice el versículo 2 del capítulo 25, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Aquel varón se llama Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero él era hombre duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. También la palabra nos dice que Nabal era una persona insensata, que se enojaba fácilmente, que era perverso, que era malo. Y nos habla de una mujer. Entonces, David sabe que están esquilando a las ovejas. Y durante el tiempo que habían andado allí, David se había topado con los pastores y sus ovejas, y nunca los habían tocado, sino que al contrario, los mismos pastores le revelan a Abigail, porque viene David y le manda a decir a Nabal: nosotros hemos cuidado de tu ganado y de tus hombres, nunca les hicimos nada, puedes preguntarle a ellos. Entonces, a raíz de que nosotros te hemos cuidado, yo te pido el favor que tú nos des de lo que tienes. Estaba pidiendo comida, ¿verdad? Estaba pidiendo alimentos, estaba pidiendo tal vez algunos animales para poder hacerlo. No le dio órdenes como decirle: mira, quiero que me mandes ya, ¿cómo se llama?, asada, un cabrito, que me mandes esto y que me mandes. No, no fue eso, sino que nos dé de lo que tú tienes. Y entonces se enojó y desconoció a David. ¿Será que Nabal ¿cómo se llama? Nabal estaba de acuerdo con Saúl, y como habían dicho que David estaba huyendo, entonces para él era David el malo. Y lo desconoció porque dijo: ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Entonces llega esto a donde David, y David dice: no es posible. Y entonces dice: no, vamos a ir, y entonces aquel mal que no recibieron de aquellos, lo va a recibir de nosotros, porque no es la forma de tratarnos. Y un siervo le dice a Abigail: mira, viene David con esto y va a pasar esto, esto y esto. Y entonces, oiga lo que dice, lo que leíamos aquí en el versículo 3. Abigail era aquella mujer de buen entendimiento, y como fue de buen entendimiento, entonces nos vamos al versículo 18. Entonces, Abigail, oiga lo que dice el 17, solo para tener un poquito más. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Mire, al punto que había llegado este Nabal, que nadie podía hablar. Si hubiera llegado David y con su ejército, no solo hubiera muerto Nabal, hubieran muerto los siervos, hasta los siervos eran más sensatos que el propio dueño de la viña o de las tierras o de todo lo demás, en este caso Nabal, y se dan cuenta que sí pueden hablar con Abigail. Y era tanto el problema que ni Abigail, su mujer, lo podía hacer entender. Entonces tiene que salir de ella, y dice en el 18, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asno. Dice: y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal, no se podía hablar. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y he aquí que David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Entonces, en el 24, oiga lo que dice. 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sea sobre mí. Oiga, qué interesante, mire qué mujer más diligente. Qué mujer para hacer bien las cosas. Sea sobre mí el pecado,
mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. Oiga, no se tiró allí y le dijo, no, 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 tú estás equivocado, que mira a mi marido. No, 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 no. Llega de una manera correcta, le dice a David, primero, toma conmigo la culpa, caiga sobre mí el pecado, sea sobre mí el pecado. Segundo, se postra, le dice, ¿puedo hablar? Necesito que escuches las palabras de tu sierva. Y entonces empieza a decirle allí. Entonces empieza a decirle que en efecto tenía razón, su esposo era una persona muy difícil, pero no tenían por qué sufrir las consecuencias ella, su familia y los criados. Mire qué mujer más sensata. Entonces, esta historia del trato de Nabal con David nos enseña cuán difícil era vivir con 600 hombres en una región desértica e inhóspita, y cómo muchos de los hacendados deben haber mirado con reserva y con casi hostilidad a David y su grupo. También demuestra que algunas personas como Abigail se daban cuenta de que tarde o temprano David ocuparía el trono. ¿Por qué? Porque le dice, tú vas a gobernar. Yo sé, le dice, oiga lo que le dice Abigail, yo sé que tú peleas por Jehová. Nabal, que significa insensato, un hombre mezquino, dominante y alcohólico, no sentía ninguna gratitud por el hecho que David y sus hombres protegieran su ganado de las incursiones de las tribus en el desierto. Porque ¿qué es lo que pasaba? Si dice que tenía 3,000 ovejas y 4,000 cabras, no era algo pequeño, era un buen número, era visible. Si estaban en una parte, en una montaña, en un valle, donde sea, era visible para que cualquiera los pudiera atacar o robarles. Y David había servido como guarda o como escudo para ellos. David conocía la vida de pastor, lo que valía, lo que sentía el pastor por cada una de las ovejas. Y David estaba guardando un rebaño que no era de él, sino que de un extraño que no conocía. Entonces, no solamente se negó a dar provisiones a los mensajeros de David, una costumbre aceptada en aquel entonces, sino que también calificó a David y a su grupo como siervos que habían huido de su amo y ahora tenían el descaro de esperar que otros lo sostuvieran. Entonces, el rechazo de Nabal hacia David fue insultante y provocó en David una ira violenta, porque eso no lo podemos pasar de largo. No podemos pasar de largo la actitud y la reacción de David. Entonces, la intervención rápida de Abigail, que era una mujer sensata de entendimiento, esa intervención rápida salvó a su marido y a su casa de la muerte. Ella insinuó que David no era de la clase de hombre que tomaba venganza personal y egoísta, ni tampoco era conocido, le dice, tú no eres una persona que derrama sangre inocente. Le hizo ver que mancharía su persona y que probablemente al final obtendría un remordimiento perdurable si llevaba a cabo su propósito. Además, podía confiar en que Dios le hiciera justicia. Porque oiga lo que dice en el 25-29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor, mire la forma en que en que le habla. David todavía no era el rey, pero tal vez no lo estaba, tal vez Abigail no lo estaba diciendo como, era honesta, era sincera, no lo estaba diciendo como el hecho de que era el rey, no, sino que tenía la capacidad David, porque tenía un ejército con él. Era el líder y tenía un ejército detrás de él. Entonces dice, no, mi Señor, dice, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que vivan delante de Jehová tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Entonces, los enemigos como Nabal serían arrojados lejos como una piedra lanzada por la onda. Entonces, no es necesario
que nosotros tomemos venganza, pues Dios la conoce y Él es el que actúa. Entonces, convencido ya de la maldad de su propósito, David no vaciló en quebrantar ese voto que hizo, ¿verdad? En el hecho de decir, sí voy a ir y lo voy a matar. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Cuando regresa Abigail a su casa, su marido Nabal tenía un banquete como de los reyes y dice que estaba feliz, es decir, estaba ebrio, muy ebrio, en el cual vino y no le dijo. En el 36 dice, y estaba completamente ebrio. Entonces no le dijo nada, sino que al día siguiente, en el 37 dice, pero por la mañana, cuando ya a Nabal ya le había pasado la borrachera, le refirió a su mujer estas cosas y le dijo, mira, por tu insensatez pasó esto, esto y esto, y yo tuve que salir. Y dice, y desmayó su corazón en él y quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Entonces, la muerte de Nabal puede interpretarse como un ataque de apoplejía fulminante o como una doble trombosis cerebral, por las características para poder tener una idea de qué fue lo que pasó. Y entonces David no pierde el tiempo y toma por esposa a esta hermosa y prudente mujer, a la viuda de Nabal, obteniendo así una amplia heredad y ganando para su causa el apoyo de los parientes políticos de Nabal que habitaban en Hebrón. Entonces, hay algo aquí que podemos ver, se ve que David estaba formando un harén, cosa que después le trajo problemas, porque el Señor desde el inicio estableció que el hombre solo se podía unir a una mujer. El Señor en ningún momento avaló la poligamia. En ningún momento. No vemos ningún caso de poligamia donde hubo éxito. Es más, todos tuvieron problemas. Abraham, Jacob, en este caso David, Elcana, imagínense, con ninguno. Amén. Elcana, sí, el padre de Samuel, ¿verdad? Entonces, fíjese que y la sociedad consideraba la poligamia como señal de poder y riqueza. Ahora, cuando David reinó en Hebrón, ya tenía 6 mujeres. Eso lo vamos a ver más adelante, pero para que usted, que es el siguiente libro que nos toca ver, ¿verdad? Eso lo vemos en 2 de Samuel 3, del 2 al 5. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón, de Ahinoam jezreelita. Su segundo, Keliab, de Abigail, la mujer de Nabal. El tercero, de Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itreán de Egla, mujer de David. Estos le nacieron en Hebrón. Entonces, esto ya vamos a ver en las siguientes enseñanzas vamos a ver las consecuencias de todo esto. Porque cuando empezó a reinar ya tenía 6 mujeres. Hermanos, si es difícil una esposa o es difícil un esposo para las mujeres, imagínense 6. Entonces, más adelante vamos a ver los crímenes y sufrimientos que llevó esta familia por esta práctica reprensible. Amén. Esto no era lo correcto. Ahora, sigamos adelante. En el primer libro de Samuel, capítulo 27, nos habla de David entre los filisteos. Quiero ir un poco rápido porque yo quisiera tocar un poco más el capítulo 28. Entonces voy a ir lo más preciso. Yo le invito a que usted lea capítulo
25, 27, 28, 29, 30 y 31 para poder entender. Yo le estoy dando como un breve resumen de todo para tener una idea de qué trata el libro. Ahora, el capítulo 27 nos habla que David estaba entre los filisteos. Entonces, pareciera que David perdió la confianza o la confianza en Dios se había debilitado y él toma la decisión de buscar refugio en Gat, ciudad de los acérrimos enemigos del pueblo de Dios, los filisteos. Entonces, puesto que David era considerado enemigo de Saúl y era caudillo fuerte de un grupo, de un fuerte grupo de hombres valientes, Aquis lo recibió ahora amistosamente, pero como un vasallo. Se le asignó a David la ciudad de Siglag, situada sobre la frontera que había entre Judea y Filistea. Por fin David se sentía seguro estando allí ante la persecución de Saúl. Pero, ¿a qué precio? Vivía de brutales correrías contra los enemigos de Judá y engañaba a Aquis diciendo que había saqueado a su propio pueblo. ¿Por qué razón? Porque David nunca se iba a levantar contra su propio pueblo. Entonces él le mentía. ¿Por qué el engaño era más fácil? Porque no tomaba cautivos ni dejaba sobrevivientes que podían haber hecho revelaciones inconvenientes. Los pueblos saqueados por David, mire esto, eran enemigos de Judá y probablemente habían hecho muchas incursiones contra los israelitas. Entonces fue un periodo de alejamiento para David el haber estado allí. En este tiempo, fíjese que no se le atribuye ningún salmo de esa época. Faltó poco para que se viera obligado a acompañar a los filisteos en su guerra contra Israel. Y gracias a Dios, la confianza de los jefes filisteos los relevó de este dilema. ¿Por qué razón? Porque dijeron, ¿cómo vamos a llevar a este? Y vamos a estar ahí viendo, vamos a estar ahí luchando. Y cuando él vea que estamos matando a su gente, se va a ir en contra de nosotros. Y tiene un ejército muy fuerte. Tiene gente que lo respalde. Entonces, no podemos ir. Por la ubicación geográfica, recuerde que Filistea o los filisteos, que es la misma, para que usted pueda entender la región donde están los palestinos, lo que se conoce como la Franja de Gaza y todo esto, estas eran las ciudades de Filistea o los palestinos, pero filisteas, y entonces al sur están con las de Judá. Entonces, David, ¿de dónde era? No se iba a levantar contra su propia, es decir, no era ni el reino recuerda que en ese momento era un solo reino, no estaba dividido, pero era su región, entonces no se iba a levantar contra ellos. Entonces es totalmente improbable que hubiera peleado contra su propia nación, pero fue una equivocación haber intentado ir con ellos. Y quizás esto contribuyó a que algunas tribus después no lo quisieran aceptar al principio como el rey. Pero dentro de toda esta situación había un propósito. Entonces, al volver a Siglag, David encontró que la población había sido reducida a escombros y cenizas. Los amalecitas, como represalia por las incursiones de David, habían aprovechado su ausencia y se habían llevado cautivas a las familias de David y a la de los suyos. Entonces, los hombres de David estaban a punto de apedrearlo porque era tan grande la amargura, ¿verdad?, de lo que había pasado. Entonces, y por esta situación que se había dado. Entonces, esto fue una dura crisis en la vida de David. Entonces, inmediatamente su reacción fue volver de su alejamiento de Jehová. Entonces, aquí podemos ver de que el secreto, él se fortaleció en Jehová. Entonces, con las indicaciones divinas, con la ayuda de un joven egipcio y una marcha forzada, David logró alcanzar a los merodeadores y recuperó todo lo que había perdido, además de un gran botín de los amalecitas que habían tomado de los filisteos. Entonces, aquí podemos ver que demostró después su espíritu equitativo al entregar una porción igual a los soldados que se habían quedado con el bagaje. Esto está en el capítulo 30.
Y también actuó con sagacidad política cuando repartió el botín entre los ancianos de Judá y así preparó el camino para que lo nombraran rey. Amén. Entonces, eso es prácticamente el capítulo 27. Y vámonos al tema que me interesa hoy, que honestamente me interesa desarrollar hoy, y es la muerte de Saúl. Pero fíjese que el fin de Saúl ya había sido desechado, amén, ya había sido desechado, ya había sido puesto a un lado, pero vino él y agravó su final, en el sentido de que cualquiera puede pensar, bueno, ya había hecho tantas cosas malas que cómo era posible que ahora agrandara, hiciera peor las cosas. Entonces, esta parte que podemos hablar del fin de Saúl, comienza con que busca una adivina. Fíjense que en el 28:1 dice, aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Amén. Entonces, y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ok, versículo 3. Saúl y la adivina de Endor. Ya Saúl había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, en su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. ¿Qué había hecho Saúl? Había sacado de Israel o de la tierra a los encantadores y adivinos. Versículo 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Vamos viendo algunas cosas. Ahora, ¿por qué tuvo miedo? ¿Qué había pasado antes? Recuerde que el espíritu de Jehová ya se había apartado. Versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urín, ni por profetas. Mire qué importante esto, hermanos. Mire, cuando el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, no había respuesta de parte de Dios. ¿Qué pasa cuando el espíritu se aparta de nosotros? No hay respuesta, no nos va a contestar. Cuando dice aquí, y consultó a Saúl, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urín, quiere decir que pudo haber ido donde uno de los profetas. ¿Por qué? Porque se ocupaba el Urín y el Tumín, que eran dos piedras preciosas o dos piedras, se utilizaba, y no es que se dejara la suerte, sino que Dios respondía dando un sí o dando un no. Esto lo estableció allá en el tabernáculo, ¿verdad? Cuando se hace la vestimenta sacerdotal. Entonces, también consultó a profetas. Mire, buscó, es como que Saúl en este tiempo haya buscado al pastor de la iglesia, haya buscado al líder, haya buscado a un hermano, haya buscado la ayuda primero en la iglesia. Pero es que el Señor no le iba a dar respuesta. Y entonces, cuando creíamos que Saúl no podía hacer las cosas aún peor de lo que ya había hecho, dice el versículo 7, mira la degradación que iba a tener espiritualmente Saúl. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer. Oiga, pero si antes de que sigamos otra vez, dice la parte B del versículo 3, estoy en 1 de Samuel 28:3, y la parte B dice, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y ahora, en el versículo 7 dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer de Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos
Y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación. Hermanos, puede comprender de que cómo era posible que si Jehová no contestaba o no hablaba, a lo que puede llegar a hacer la degradación espiritual en nuestras vidas, a buscar una adivina. Y me hagas subir a quien yo te dijere. En otras palabras estaba buscando a un medium. Mire, hermanos, a personas que no son creyentes, la tristeza por haber perdido a un ser querido los lleva a ocupar este tipo de prácticas. Y son prácticas peligrosas. Pero ¿cómo es posible que un creyente con conocimiento se atreva a utilizar este tipo de prácticas? Yo le puedo entender que se pueda tener, que su pérdida sea dolorosa. Sí, pudo haber perdido a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, etc. Y puede ser una pérdida dolorosa. Eso yo no lo voy a cuestionar en ningún momento. Pero la desesperación o el dolor, ¿a cuántas personas de haber sufrido este tipo de pérdidas lo puede llevar a utilizar estas situaciones en donde van en contra de la palabra de Dios? Entonces, para poder tomar esta actitud de ir a buscar algo, es porque ya hay una degradación espiritual. 9. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Oiga el versículo 10, ya ahorita lo desarrollamos, ya le voy a dar un poco más de detalles para ir entendiendo esto. Entonces la mujer, el 10, entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, ¿cómo iba a jurar Saúl por Jehová si Jehová había desechado a Saúl? Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Oiga, ahora, ¿qué pasaba? ¿En qué situación estaban? Bueno, había una guerra contra los filisteos. Y entonces Saúl y el ejército habían acampado en Jezreel. Entonces, desde ese monte hubieran podido ver cuán grande era el ejército de los filisteos extendido por el valle. Ya cuando al principio dice que tuvo miedo, se atemorizó y procuró consultar a Dios por las 3 vías de comunicación conocidas, por sueños, sacerdotes y profetas. Pero Dios no le contesta. Entonces, como decía en el versículo 3, él había quitado a los que evocaban a los muertos. Esto de espíritu de adivinación habla de aquellos que evocaban a los muertos. Amén. Pero ahora él vuelve a buscar a una de estas personas. Fíjese que las palabras usadas en el versículo 3 son Ob, con O y D, que se refiere a la voz hueca que viene como de ultratumba, y Yadad, que se refiere al adivino, la persona que sabe o se entera de algo por medio de la hechicería. Esta es la persona que supuestamente puede saber el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Viene él y le dice a sus hombres, localícenme a una adivina, y sus consejeros encontraron una en el pueblo de Endor. Ahora, esto representaba, ir a la ciudad de Endor, representaba un peligro para Saúl y para los que lo acompañaran, porque los filisteos acampaban entre ellos y Endor. Amén. Entonces, aquí van de noche para esconder, en teoría, sus mejores movimientos. Entonces, la desesperación le motiva a correr cualquier riesgo. El Señor ya no estaba con él. Y todavía aún después de todo esto, él se arriesga. Ahora, Saúl le ordena a la mujer que adivine o que averigüe por su espíritu familiar, cómo hacer subir al muerto. Ahora, se creía que el sol o lugar de los muertos estaría abajo y por lo tanto el muerto tendría que
subir. Por eso, hazme subir. Aunque el mundo y la existencia, ¿cómo se llama? De los espíritus, no tienen una orientación direccional referente al mundo físico, ¿verdad? Entonces, son la forma de los conceptos que se utilizan para que la gente pueda o para que podamos entender mejor. Entonces, y puesto que los muertos fueron sepultados, se suponía que tendrían que levantarse de abajo. Amén. Ahora, entremos en una cosa más. Saúl había prohibido la práctica del espiritismo. Todo lo que tenga que ver. Hermanos, incluido leer el horóscopo. Si usted es cristiano y lee el horóscopo o solo por... No, es una práctica, está dentro de eso. Mucho menos que le lean la carta, el puro, no, nada de eso. Ahora, lo que él había prohibido, ahora él se lo permitía. Y ese es el problema cuando nosotros nos volvemos legalistas. Porque el problema del legalista es que, ¿cómo se llama? Es duro con todo. Pero normalmente el legalista es al final el que termina haciendo eso que prohibió. Ahora, pero en el caso de Saúl, había una degradación espiritual en él. Ahora, juró por Jehová que la mujer no moriría, comprometiendo a Dios en lo que sería en lo que sería contra o contrario a su voluntad. ¿Por qué? Porque fíjese que la ley lo prohíbe absolutamente evocar a los muertos o entregarse a la adivinación. ¿Dónde está esto? Levíticos 20. Levíticos 20. Levíticos 20, 27. Y el hombre o la mujer que evocare, Levíticos 20, 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, que evocare. Hermanos, hay que tener un gran cuidado. Porque puede ser, como le repito otra vez, puede ser muy dolorosa su pérdida, pero bajo ninguna circunstancia usted puede cometer esto. El hombre, o decir, yo quiero que me hable mi mamá, que hable mi papá, que se muestre. No, hermanos, no se puede. No. Está puesto que los hombres mueran una vez y después el juicio. Oiga, se lo voy a leer. Y el hombre o la mujer que evocar espíritu de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados. Su sangre será sobre ellos. ¿Y sabe qué? Saúl lo sabía. Por eso la condenación iba a ser mayor, ¿verdad? Porque oiga lo que dice Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué razón? Porque era Saúl el que había sacado a todos estos adivinos y a los hechiceros. Entonces, hay que tener muy claro esto. Le quiero leer otra cita para que podamos entender más en su palabra. Lucas 12:47. Ni tampoco aquello de que en algún momento escuché que hubo un movimiento hace unos años que decía, mire, ¿quién se le murió a usted? A mí se me murió mi papá. Va, ahora yo voy a ser su papá. Dígame lo que quería decirme. No, tampoco es eso aceptable dentro de la iglesia. Oiga, Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad. Oiga, repito otra vez, aquel siervo que conociendo Saúl era ignorante, no. La voluntad de su Señor no se preparó. ¿Se preparó Saúl? No. Por eso falló. Ni hizo conforme a su voluntad. No hizo conforme a su voluntad porque no tenía que ir a buscar esto. Recibirá muchos azotes. Y hemos visto que parte de ese azote fue la presencia de un espíritu de maldad que era empleado para afligirlo. Y aquí vemos directamente que sigue este último azote, la suprema disciplina quitándole la vida. Volvamos otra vez a primer libro de Samuel,
Primer libro de Samuel 28, del 11 en adelante, para que podamos seguir leyendo un poco más y ir entendiendo esto. Dice el 11, entonces la mujer dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y aquí es donde esto por eso quería tomar este tiempo, porque el tema es muy importante. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado. Entonces no era ignorante Saúl de su condición. Así como nosotros no somos ignorantes cuando no está el respaldo de Dios en nuestras vidas. Dice, y Dios se ha apartado de mí, estoy en el versículo 15, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de mí y es tu enemigo? Hermano, qué duro es, solo la lectura es dura. 17. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y la ha dado tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también, y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó, diciendo, no comeré, pero porfiriaron con él su siervo juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama, y aquella mujer tenía en su casa un gran ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y lo amasó y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl, y de sus siervos después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Ahora, entremos a algo muy importante. ¿Cómo es posible de que Samuel viniera invocado por una adivina? ¿Fue Samuel el que se le apareció a Saúl? Sí, esa es la respuesta. Ahora, déjeme darle más la explicación. ¿Por qué razón? Porque fue el Señor el que lo permitió. Pero entonces usted me puede decir, hermano, pero la palabra dice que estaba prohibido, porque ¿cómo es posible que el Señor prohíbe y Él lo hace? ¿Cómo es posible? Porque podemos entrar en este dilema, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Ahora, por esta razón, porque usted y yo estamos sujetos a la voluntad de Dios, a la voluntad de su palabra. Pero Él hace como Él quiere. Son dos cosas muy diferentes. Ahora, Él estaba trayendo una confirmación, una sentencia,
pero no estaba quebrantando lo que él ha dicho en ningún momento. Óigame, y antes de que sigamos, acompáñeme a Deuteronomio 29, 29. Oiga, esto fue escrito antes de que esto aconteciera. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Cómo hizo? ¿Por qué lo hizo? Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Mas las reveladas, es que una cosa es que usted y yo invoquemos, porque entonces ya es un espíritu de adivinación, pero en este caso fue el Señor el que lo permitió, fue Él el que lo trajo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Porque en ningún momento que el Señor hiciera algo, Él estaba quebrantando su palabra o quebrantando su voluntad. No, su palabra y su voluntad es para que nosotros tengamos límites y la obedezcamos. Yo espero no confundirlo, sino que darme a entender. Porque no me estoy encasillando en que como no le encuentro razón voy a decir, es que la soberanía. No, no, aquí vemos la soberanía de Dios. A Él le plació hacer esto. Sí, fue Samuel el que se le apareció. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Porque si no, lo quería explicar más adelante. Bueno, un ejemplo. Recuerde cuando fue la transfiguración. Cuando en la transfiguración, ¿quién aparece? Uno que ya estaba muerto. Moisés, ¿o no había muerto? Claro que sí, porque en Deuteronomio vemos que Moisés muere y allá en Judas certifica que el ángel Miguel, creo que es, ¿verdad? Judas 1, 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, pero en la transfiguración, ¿quiénes estaban? En la transfiguración estaba el Señor, Moisés y Elías. Sabemos que es figura de Moisés el reino, Elías la iglesia, porque Elías fue arrebatado. Entonces, esto era una confirmación y una muestra, la transfiguración, no lo de Samuel, la transfiguración era una confirmación y una muestra de lo venidero. Y entonces no fue el Señor el que trajo también aquí a Moisés cuando estaban los 3 discípulos en la transfiguración. Entonces, por eso le digo, veamos, si Moisés estaba muerto y lo trae el Señor, entonces las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Usted y yo estamos sujetos a la voluntad de Él, pero Él es el dueño de la voluntad. Son dos cosas muy diferentes. Entonces no confundamos esto con otra cosa. Nosotros estamos sujetos a su voluntad, pero Él es dueño de la voluntad. Amén. Entonces aquí vemos que la adivina, espero haberlo quedado claro. La adivina evoca el espíritu de Samuel. Pero cuando aparece, porque aquí vamos a empezar a ver por qué si era Samuel, ¿verdad? Algunos dicen de que la adivina engañó a Samuel, que no fue Samuel, es imposible, porque ¿cómo era posible que el Señor iba a permitir esto? No, y entonces, pero los detalles nos llevan a comprender de que no era un invento de la adivina, sino que la adivina vio algo que nunca había visto. Entonces, pero cuando aparece se asusta y grita y no era lo que ella esperaba. La encantadora o medium sabía tener una relación con su espíritu familiar. Un espíritu malo, es decir, un demonio, que tendría que ver especialmente con ella. Esto no apareció, no fue lo que ella normalmente pasaba, sino que vio otra forma, algo completamente diferente y extraño que le infunde un temor.
en su estado de clarividencia, reconoció a Saúl, o quizás Samuel se refirió a él por nombre para que la divina supiera quién era. Aunque Saúl no había visto nada todavía, el engaño que Saúl había hecho disfrazándose se borró, se hizo pedazos. ¿Por qué? Porque el ser humano no engaña a los espíritus, sean buenos o sean malos. Nosotros no tenemos ese poder, pero los espíritus malos procuran engañar a los seres humanos. Si no, veámoslo rápidamente, Apocalipsis 12:9. Oiga, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Sí? Fue arrojado, pero dice, el cual engaña al mundo entero. Amén. Ahora, la divina vio un ser divino, porque ¿qué dice ella? Que era uno como los dioses. Amén. Déjeme donde estoy buscando, se me perdió el... En el 13, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben a la tierra. Ahora, fíjese que dioses que subía, déjeme ver, que suben a la tierra. Ahora, cuando esta palabra plural, dioses, se usa con los verbos singulares, se puede referir a dioses falsos, ángeles u otros seres humanos. Probablemente aquí se está refiriendo a una forma parecida a un dios, con minúscula. Pero por la descripción, Saúl le reconoció como Samuel, donde identifica su manto que vestía en vida. Entonces, en este momento, Samuel evidentemente habló directamente a Saúl, dejando fuera a la medium. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Cuando se da lo de la adivinación, lo del medium, entonces es por medio del medium el que el familiar, el amigo, el muerto habla. Cuando es un espíritu inmundo, el que habla. Amén. Pero en este caso no fue utilizado la medium o la adivina, como le queramos decir, sino fue directamente Samuel. Porque el Señor no necesita ocupar a un medio para que algo suceda, sino que aquí vemos la diferencia. Samuel habla directamente a Saúl. ¿Y para qué? Mire, solo para darle la condenación que faltaba, la reprimenda para ambos, ¿verdad? Entonces, la conversación que sigue excluye a la divina, algo inusitado, ¿verdad? Y no sigue el molde de un caso clásico de espiritismo. No forma ningún patrón para los que procuran justificar la práctica de comunicarse con los muertos por medio del espiritismo. Entonces, cuando alguien ha buscado un medio, no ha hablado con su familiar. Disculpe si soy muy duro o muy cruel si está escuchando esto y lo ha hecho alguna vez. Se ha comunicado con un demonio. Ha sido engañado. Amén. Entonces, como le digo, muchos han discutido el caso, ¿verdad? Si era un espíritu, si lo imitaba. Pero la palabra es muy clara. Porque hasta primer libro de Crónicas 10, primer libro de Crónicas 10:13 dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Amén. Entonces buscó a una divina y como para que Samuel le contestara. Entonces, este es el único caso en la Biblia. Este es el único caso en la Biblia, pero esto en ninguna manera da pie, libertad o establece la práctica
o la posibilidad de evocar a los muertos. Repito otra vez, no establece nada. ¿Por qué razón? Porque fue directamente Samuel el que habló con Saúl. No se ocupó. Por eso la palabra es medium, medio. Es el medio para poder hablar. Y ya entendemos de que no es eso, es otra cosa, menos eso. Ahora, vemos allá, ¿verdad? Mateo 17, como le dije. Jesús conversó con Moisés y Elías en el monte de la transfiguración y conversó con ellos directamente como una confirmación y muestra de lo por venir. Recuerde que Moisés es figura del reino, amén, terrenal, y Elías de la iglesia. Y por eso le leí Deuteronomio 29, 29, las cosas ocultas o secretas. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros. Ahora, ¿qué pasa con esto? Saúl no ve nada simulado o ficticio en su encuentro con Samuel. Al contrario, el mensaje de Samuel, como siempre, lo dejó postrados y sin fuerza. Saúl, por querer saber lo que no le tocaba saber, consultó a una encantadora y pagó con su propia vida el precio de su transgresión según la ley. Entonces, fíjese que en los versículos que leímos del 21 al 25, que yo espero que haya quedado claro, porque yo creo que voy a llegar hasta ahí porque ya no me da el tiempo, pero quería dejar esto muy, muy claro. Yo creo que le voy a cambiar el tema porque aquí no muere Saúl, le voy a cambiar el tema, Saúl y la adivina de Endor, pero fíjese, vamos a ver una cosa, quiero que volvamos al 21-25. Esta es la última comida que tuvo Saúl antes de morir. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera, primero de Samuel 28, 21 al 25. Le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz y ha arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Entonces estaba cansado, no había comido, no había pasado un montón de cosas. Entonces, la última cena fue convidada por la adivina. Mire, la última cena de Saúl fue convidada por una adivina. Sabía que su tiempo fue corto, pero lo más triste fue que su desobediencia le hubiera traído a ese momento. Esta última comida fue hecha en apuro, en turbación, en tristeza. Consistía de un ternero engordado, generalmente reservado para ocasiones festivas y alegres, y de pan sin levadura, generalmente reservado para ceremonia de solemnidad religiosa. Y ninguna de las dos cosas acontecían con Saúl. Ni era una ocasión festiva y alegre, ni tampoco era una ceremonia de solemnidad. Ninguna de las dos. Y entonces, podríamos compararlo con la cena del Señor cuando tiene esa última cena con sus discípulos. Sabiendo que su tiempo fue corto, el Señor participó sabiendo que su obediencia le había traído a ese momento. La obediencia a la voluntad del Padre le había traído a ese momento. Participó convidado por la palabra de Dios que había decretado la celebración de la Pascua. Participó habiendo pensado y preparado para esa noche y sabiendo que él mismo sería el gran sacrificio para terminar de una vez con todo sacrificio. Se ve que una vez más la palabra obediencia es la palabra clave de la vida espiritual y cristiana. Entonces, el Señor en su última cena, su obediencia lo había llevado ahí. Y es una cena en la cual usted y yo recordamos. ¿Por qué? Porque recordamos el sacrificio y la cruz y por eso hemos tenido
perdón de pecados y una salvación. Pero la última cena de Saúl fue llevado ahí por su desobediencia. La última cena, si lo estoy comparando, ¿verdad? Lo que el Señor, esa muerte, ¿qué trajo? Vida. Y esa última cena, la muerte de Saúl, ¿qué trajo? Que su casa no iba a reinar más. Y muere su hijo, etc. Y quiero terminar con Juan 14, 15. Y como le dije, creo que vamos a llegar hasta aquí porque ya el tiempo no nos da, no me voy a pasar del tiempo, pero quería tocar lo de la adivina de Endor para que quede muy claro, espero, ¿verdad? Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Saúl no guardó los mandamientos y por eso fue algo trágico en su vida. Amén. Así que, bueno, tenemos 2 minutos. La muerte de Saúl, lo voy a tratar de resumir lo más rápido. La muerte de Saúl la vemos en el capítulo 31 y parte del capítulo del libro de Samuel. Entonces, cuando los filisteos atacaron al ejército de Israel, la batalla no tardó en decidirse. Los guerreros o los soldados hebreos fueron vencidos. Jonatán y 2 de sus hermanos cayeron al lado de Saúl y el propio rey fue alcanzado por los flecheros. En su muerte se rebeló contra su destino, quitándose la vida, ya que el suicidio era considerado como algo aborrecible en Israel. El Antiguo Testamento menciona solo 3 israelitas que recurrieron a este medio: Saúl, Aitofel en 2 de Samuel 17:23 y Sinri en 1 de Reyes 16:18. Los filisteos decapitaron a Saúl y colocaron tanto su cuerpo como lo de sus hitos en el muro de Betzán. Luego ocuparon la parte central de Canaán al oeste de Jordán, por lo que es que Isboset se vio obligado a permanecer en el lado de Transjordania. Y entonces aquí se ven las consecuencias tristes de la obstinación de Saúl. Y quiero terminar con esto. Saúl nunca fue un hombre espiritual. Saúl no entendió la voluntad de Dios ni se entendió a sí mismo. Fue impetuoso, se volvió orgulloso y desobediente. Y tuvo en poco los consejos de su mejor amigo, Samuel. Tal vez su peor error fue guardar una envidia descontrolada contra David. Bueno, podemos decir que fue un buen caudillo que condujo a su pueblo muchas veces a la victoria y nunca llevó a Israel a la idolatría. Pero no podemos decir algo más. David se dio cuenta de la muerte de Saúl y sintió una tristeza enorme. Y vamos a ver más adelante, ¿verdad? Aquellas situaciones, aquellas cosas que fueron muy dolorosas. Entonces, imagínense, nunca fue un hombre espiritual, no entendió la voluntad de Dios, era impetuoso, orgulloso, desobediente y le valió poco los consejos de Samuel. Tengamos cuidado en que perdamos lo espiritual. Tengamos cuidado en no entender la voluntad de Dios. Tengamos cuidado de ser imprudentes, orgullosos y desobedientes. Amén. Padre, te doy gracias porque nos has permitido poder estudiar, poder aprender de tu palabra. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.